Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie GL, Enemigas con beneficio. Vivo sola y también soy soltera, no te preocupes, soy una adulta, puedo dormir donde quiera. Pero entonces Betaka simplemente informó eso estaba hablando en voz alta. Eso es bueno, supongo, no necesito perder el tiempo preguntándole. Ella simplemente me está contando todo de forma casual. Lal, ¿no quieres que me quede aquí, verdad? Preguntó Betaka mientras yo todavía pensaba cómo responder. Se veía dolida. Al final sería entre sus ojos redondos y adorables. No me pongas esos ojos de cachorro. ¿Cómo podría negarme? Después de oír el sonido de timbre, la puerta se abrió de mi departamento. Betaka fue quien entró primero a mi habitación. Puse mi zapato y el de ella dentro del armario cuando miré hacia arriba. Vi a Betaka explorando el lugar con interés. Era como un gatito explorando su nuevo hogar. La mujer caminaba y miraba por todos lados, desde los libros en los estantes hasta abrir el refrigerador hasta contar el número de vasos en el mostrador. Solo pensar en lo que pasaría cuando la mujer se despertara por la mañana era divertido. ¿Recordaría con Guay lo desequilibrada que estaba actuando? La miré con diversión y cariño, pero luego tuve que correr hacia la mujer que estaba tomando una botella de licor muy cara. Parecía tener mucho interés en ello. Suena bien, ¿verdad? ¿Bien? ¿Estás en condiciones de decir eso? Observé con horror cómo Betaka sostenía mi paquete de bebidas de edición limitada. Qué posesiva, por supuesto, ya no está disponible para la venta. ¿Puedo beber? Preguntó Betaka sin rodeos. No estás entendiendo lo que hay dentro. Miré furiosamente a la pequeña mujer que tanto disfrutaba discutir conmigo. Eso es, cuando vio lo reacia que estaba su humor se puso mal para que lo viera, hablando a espaldas de la gente y posesiva también. Espera un minuto, dijiste que ya no estás enojada. No estoy enojada, pero todavía no te he perdonado, dijo intencionalmente, como si tuviera ventaja. Pero si bebes conmigo puedo perdonarte, Lal. Miré con añoranza el licor de la famosa colección de programas de televisión. ¿Cuál quieres, con Guay, el lobo o el dragón? Betaka terminó eligiendo el lobo. Al principio pensé que era una pena abrirlo, pero después de que el licor ámbar bajó por mi garganta, el olor a vainilla y el dulce sabor de la miel, seguido por el sabor de las especies, me atraparon. Fue divertido, digno de una serie de edición limitada. Perdí la cuenta de cuántos vasos tomamos juntas. Lo siguiente que me di cuenta fue que solo había la mitad del líquido ámbar en la botella. Incluso yo, que tenía la intención de tomar unos sorbos, pero perdí completamente la cuenta, comencé a sentirme mareada. En cuanto a Betaka, ahora que antes apenas estaba consciente. Lal, tengo mucho calor, déjame desabrocharme un poco. Se quejó la pequeña mujer sin mostrar consideración por el aire acondicionado. Ella tampoco esperó mi permiso y ya estaba planeando desabrocharse todo desde el principio. Del primer al tercer botón hay que desabrochar mucho con Guay. Tengo calor, quítate de mí. Betaka hizo un escándalo cuando cubrí los botones para evitar que desabrochara más que eso. Ella se alejó de mis manos. La blusa que llevaba se aflojó a su alrededor, revelando un poco de ella, y luego estaba más atractiva con esa prenda negra. Cuando moví mis ojos hacia la voz que escuché, me encontré con los ojos de Guay, que estaba mirando directamente, sin parpadear. Tenía miedo, casi me caigo en la silla. ¿Qué estás mirando? Guay incluso se acercó a mí cuando me preguntó, burlándose de mí, mientras no la miraba a los ojos. No te acerques a mi cara, me va a dar un infarto, así dije. Te estás arrojando, Lal, ¿estás nerviosa? No sabía si mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero la mirada de Guay parecía más vidriosa que de costumbre. Decidí levantarme de repente, haciendo que Betaka retrocediera sorprendida. La sostuve por la muñeca y la llevé al dormitorio. Vamos a acostarnos, es muy tarde, interrumpí la conversación y no presté atención a las quejas de Betaka, mientras ella me seguía detrás. Si la dejo así, esto empeoraría. Es muy divertida, Lan. Fuiste la única que se divirtió desde que salimos del restaurante Guay. Llevé a Betaka a mi habitación y miré la cama contemplando. Está bien, simplemente cambiaré las sábanas mañana. Dormir en la cama sin ducharme una vez no estaría de más. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó Betaka. Luego de acurrucarse, abrí que estaba a punto de salir de la habitación. En el sofá, le dije en voz baja, por favor. Hice lo mejor que pude para recomponerme. Solo déjame repensar mis acciones en paz en el sofá. Pero cuando me volví para salir de la habitación, sentí que la mujer en mi cama tiraba de mi camisa. Oye, duerme aquí conmigo, dijo, dando palmadas en el espacio junto a ella, invitándome a acostarme. Ahora ella actuaba como si fuera la dueña de la habitación. Voy a decir gracias. No pude rechazar la oferta cuando la consentida jaló de mí hasta que perdí el equilibrio y caí sobre la cama. ¿Crees que podrás escapar? No hay posibilidad.
Betaka sonrió como si acabara de ganar la batalla. La mujer aprovechó la oportunidad cuando tropecé con la cama para gatear sobre mí y me agarró como un tigre capturando a su presa. «Guay, suéltame», le rogué a la mujer que estaba encima de mí, con la voz temblando involuntariamente. «No, dormirás en otro lugar si hago esto». Betaka me abrazó tan fuerte que pude leer su loción de yogur de fresa mientras más respiraba ese olor. Más fuerte latía en mi corazón. «Me voy a acostar contigo. Solo levántate primero», intenté hablar dulcemente con ella. Betaka sintió y me liberó de su fuerte abrazo con demasiada facilidad. Pero cuando estaba a punto de levantarme, Betaka saltó hacia mí de nuevo. «¿Crees que te voy a dejar ir tan fácilmente?» «Lo digo en serio», grité asustada. La mujer, que se lo estaba pasando muy bien, se detuvo y parecía abatida. «No se puede estar de todo triste. ¿Tienes idea de lo precario que estamos en estos momentos?» Por suerte logré recuperar un poco el equilibrio, de lo contrario me habría lastimado golpeándome la cabeza contra la pared. Pero cuando agarré la figura de la mujer a tiempo, Betaka terminó sentándose en mi regazo. Esto era peor que antes. «Guay, levántate», le dije a la mujer con severidad. Aún así, Betaka actuó como si no hubiera escuchado nada. ¿Cómo era posible que pusiera cara de gatito enojado? «¿Estás enojada, Lan?», me preguntó Betaka. «No lo estoy, pero te vas a lastimar saltando así sobre mí». Intenté explicarle. No me gustaba cómo se veía cuando estaba triste. Me hacía sentir extrañamente culpable. Dejé que Betaka fijara sus ojos en mí, hasta que estuvo satisfecha, pero parecía que la mujer no estaría satisfecha con una simple mirada. «Quiero mirarte mejor, Lan. No puedo mirarte bien. ¿Puedo mirarte un poco más de cerca?», me quejé, porque el nuevo nivel de embriaguez de Guay me parecía más fatal que su nivel de locuaz. Pensé en llamar este nivel de embriaguez un nivel de coqueteo. «Lan, tus ojos son marrones, qué hermosos». Me sonrojé al instante. No pude determinar si era por el alcohol o por la pequeña mujer en mi regazo. Me quedé en silencio cuando nuestros ojos se encontraron. Los ojos negros de Betaka también eran fascinantes, mientras se acercaba más a mí. «¿Qué estás haciendo?», levanté la mano para bloquearla. Los labios de Betaka terminaron golpeando mi palma. Estuvo cerca. El poder del licor del lobo no debe subestimarse. «¿Por qué no puedo besarte? Parece que quieres que te bese, la...». «Guay acaba de estar tan feliz cuando estabas borracha. ¿También estás ahora un poco emocionada?». No pude resistirme a preguntar en voz alta. «No estoy tomada y no estoy emocionada. Tuve la sensación de que querías que te besara, así que lo quiero hacer». La mujer inventó cosas lindas. Su rostro sonrojado parecía hosco e infantil. «Solo los borrachos decían que no estaban borrachos. ¿Me estás seduciendo?». Como yo también estaba bajo los efectos del alcohol, le pedí que viera cómo reaccionaría. Betaka ofreció el ceño. «Eso no es todo». La mujer más pequeña en mi regazo parecía irritada. En mi corazón latía con fuerza. Betaka se inclinó para susurrarme suavemente al oído. «Eso es lo que yo llamo algo cautivador». «Guay, para», grité cuando no pude detenerla. La camisa blanca de Betaka estaba tirada a un lado. Ahora la mujer frente a mí solo tenía esa prenda negra que cubría la parte superior de ella, así que ya no necesitas espiar. «Puedes tocarla», dijo Betaka. Mi corazón latió salvajemente, pero aún así traté de contenerme. «No quieres esto, Guay, cálmate, por favor». Intenté calmarme suavemente, pero no era ningún santo. Pun comentó que normalmente no hacía cumplidos a las personas, pero admití que Betaka era hermosa. Estaba impresionante, incluso cuando apenas llevaba maquillaje. Si ella seguía tentándome más, no estaba segura de poder resistirme. Seguía advirtiendo a mí misma que si dejaba que este deseo fugaz se apoderara de mí, tendría que limpiar un gran desastre más tarde. Pero ella se veía tan suave, tan pálida. Si podía darle un mordisco. «Ponte manos a la obra», Lal, pensé. «¿Realmente no te gustó?». Parecía tener una idea equivocada, completamente opuesta, sobre lo que quería decir. Incluso cuando intenté besarte, ni siquiera me dejaste. «No es así, quiero decir». Intenté dar una razón para rechazarla, cuando sus ojos comenzaron a llorar de decepción. «Si nos besamos, no será solo un beso, lo sabes bien». Betaka me miraba toda engreída, lo que me reté un poco. «¿Quién te crees que eres, pequeño gato? ¿Sabes qué pasará después?», intenté preguntar a la mujer. No había manera de que ella supiera si la mirada inocente en sus ojos tenía algo que ver. «Sí, no dejemos esto y durmamos». Apenas terminé mi frase cuando Betaka, y estaba con el ceño fruncido, de repente inclinó mi cabeza hacia arriba. «Enséñame entonces, Lan, las cosas que no sé, o te las guardas para ti», me dijo la mujer con los ojos brillantes. Y entonces los labios de Betaka se presionaron contra los míos. Todas las razones por las cuales aguanté fueron arrojadas por la ventana con demasiada facilidad.
Vagamente volvieron a mí imágenes de aquel sueño. Lo que estaba pasando era 100 veces mejor que el sueño. Lo que pase ahora, lo voy a resolver ya mañana. Por ahora tengo que lidiar con un gato coqueto. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye, nos vemos en los próximos videos.